Entonces, acá, digamos, donde me encuentro en este momento, voy a importar algunas vainas importantes de NumPy. Entonces, por ejemplo, voy a importar Linspace. Nosotros sabemos que eso es importante. Mesh grid es importante. Sin, cos, tan, la función logaritmo, la función exponencial, la función raíz cuadrada. El valor de pi también es importante importarlo, ¿cierto? Eh, de pronto nos falta importar una vaina por ahí, por ejemplo, roots, si yo quiero resolver una ecuación, entonces también importo roots y también puedo importar array para crear matrices y vainas así, ¿cierto? Resulta que usted motiló, se motiló. Ah, yo decía que lo veía diferente. Entonces acá voy a importar la librería gráfica, ¿cierto? Ustedes quieren una asignación para subir la nota del parcial. Todas las asignaciones tienen algo gráfico. Hay algo que uno tiene que hacer que sea gráfico, ¿cierto? Entonces acá vamos a mirar. Import matplotlib as MPL. Import matplotlib.pyplot as PLT. Y acá le voy a decir MPL, ¿cierto? Dot RC params mathtext.fontset igual a STIX, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros sabemos graficar campos vectoriales. Nosotros ya hemos hecho eso. Creo que también sabemos graficar curvas de nivel para una superficie. Yo quiero graficar las curvas de nivel para esa superficie que hay allá, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una vaina acá. Voy a decir lo siguiente. Aquí voy a decir listo. Entonces, now, let's consider the following scalar field. Muy bien, y entonces acá voy a escribir z igual a f de xy, es decir, un campo escalar de dos variables, ¿cierto? Entonces me va a dar acá e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica el coseno de x más. Listo. Entonces esto en lenguaje látex. Y resulta que yo quiero hacerle cosas a eso, ¿cierto? Entonces, después graficamos las superficies. Entonces las superficies se ven bonitas, pero una superficie, o sea, una gráfica no es para uno verla bonita, una gráfica es para uno entenderla, ¿cierto? Y ese tipo de gráficas, ese tipo de construcciones se entienden más, es con curvas de nivel, ¿cierto? Y esencialmente en ingeniería eléctrica, muy importante, el máximo y el mínimo, cuando uno está viendo operaciones, cuando uno está viendo electromagnetismo. ¿Por qué en electromagnetismo? Porque si es una gráfica, si es una curva de la energía, yo estoy buscando el mínimo de energía para saber dónde se configura mi sistema, ¿cierto? Entonces, de eso se trataba parte del primer parcial, identificar que la configuración más probable de un sistema de carga eléctrica es el mínimo, ¿cierto? Entonces, en este caso yo voy a proceder de esta forma. Entonces, decir fig, ax igual a plt.subplots y entonces hagamos esta vaina de dos filas y tres columnas. Digámosle que el tamaño de la figura es de 25 píxeles por 13, ¿cierto? Pero ¿cómo quedan esas figuras ahí? Entonces quedan así las figuras, es un buen tamaño y entonces yo voy a crear acá, venga, eh, tenemos que creemos, por ejemplo acá, digámosle, insertemos una celda hacia arriba, ¿cierto? Entonces acá voy a decir que esto es X
igual a y igual a linspace. Entonces voy a crear un linspace acá. Creemos un linspace para esta función de acá. Creémosla entre menos 2 por pi, 2 por pi. Y digámosle que nos divida ese intervalo en 1239 puntos, por ejemplo. Listo. Entonces, y acá vamos a hacer una cosa. Eh, X mayúscula, coma Y mayúscula es igual a. Esta vaina es igual al mesh grid. Ya les expliqué que era un mesh grid, ¿cierto? Es una... ¿Cómo? Exactamente. Entonces, pero que lo vuelve una cuadrícula. Exactamente. Eso es una cuadrícula. Entonces acá esto queda X, Y. Segundo. Uy, qué severo mensaje me mandó Melissa. Espérate un segundo. Entonces, Z1. Bueno, entonces, eh, listo, muy bien. Entonces acá, Z1 es igual a la exponencial, ¿cierto? De menos X mayúscula al cuadrado, como el menos precede todo el paréntesis, entonces sería menos Y mayúscula al cuadrado, ¿cierto? Y entonces acá multiplico por el coseno de X mayúscula más Y mayúscula. Entonces ya tengo mi Z1 ahí, ¿cierto? Entonces, y acá voy a decir lo siguiente, voy a decir que ax de 0,0, ¿cierto? Punto plot, esto sería X, Y, Z1, 25. Ahora le explico qué significa ese 25, perdón, punto plot, no, punto contour. Vamos a sacar las curvas de nivel. Listo. Y acá entonces le digo, aquí por ejemplo le digo CMap. Entonces le digo matplotlib.color map, ¿cierto? Punto red blue, ¿cierto? Coma bmin igual a -1. Esto no, es el mapa de colores, color map. Es el mapa de colores. Si usted se refiere a degradación, que el más rojo es el más negativo y se degrada hasta el blanco, que sería cero, y después se comienza a degradar al más azul, que es el más positivo, sí. Entonces, un mapa de colores para identificar las amplitudes de la superficie, ¿cierto? Entonces, eso es el color map. Mm, pero yo miro una cosa. Sí. Entonces, este es más o menos como esta. Bueno, no sé si esto cambiaría un poco si yo hago esto. Sí, exactamente. ¿Cómo? No, ¿por qué cuadrícula? Ah, no, simplemente la cuadrícula es puesto a saber dónde ubica el punto. Y ese punto lo colorea dependiendo de la amplitud que tenga ese punto en la superficie. De la proyección de ese punto sobre Z, es f de x, y, ¿cierto? Usted escogió un punto, x0, y0, por ejemplo. ¿Cuánto vale f de x0, y0? Entonces vale 20, entonces eso lo pinta de azul, ¿cierto? Porque es positivo. Entonces acá obviamente esto es positivo alrededor de cero, observen que esto es alrededor de cero. Y acá hay otras líneas, hay unas líneas que no se alcanzan a ver.
también, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, como eso está multiplicado por un coseno, igual esto se puede hacer así. O ustedes pueden escoger muchas líneas, 250 líneas. Entonces, ¿qué pasaría si son 250 líneas? Bueno, saquen el tinto porque mientras que esa vaina piensa. Entonces, ahí ya hay más líneas. Otra forma de hacer esto es con control F. Entonces, con control F ya es una degradación continua. Entonces, esto ya es continuo, ¿verdad? Que ya. Y acá, obviamente, ¿dónde es eso el máximo? Eso es el máximo alrededor de x, y igual a cero, o sea, en el origen del plano x, ya ahí está mostrando. ¿Cierto? Entonces, eso tiene un máximo ahí. ¿Sí o no? Hay otras superficies que uno podría graficar. Entonces, por ejemplo, podríamos consideramos otra superficie. Entonces, por ejemplo, as well, we consider. Sí, sí. O sea, yo les puedo mostrar en otro momento cómo se hace eso, pero eso se puede. Sí, entonces, sí, lo que pasa es que acá, vea que estos colores se comienzan a degradar así, como un rojito mínimo, rojito, rojito. Lo que pasa es que es muy pequeño el rojito, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, también ustedes podrían decir eso entre -0,05, por ejemplo. Digamos, esa podría ser otra, que los negativos, entonces, ¿sí ve? Entonces, a ver, y si ustedes entre estos, porque es que así, es que ¿cuál es la clave del B mínimo y el B máximo? La clave es que el B mínimo y el B máximo, ¿cierto? Entonces, obviamente acá ya hay algo de degradación, ¿cierto? Eh, observen que alrededor de acá se ve como un poco, el naranja se ve un poco oscuro, ¿sí o no? Pero después ya se volvió un poco clarito, un poco más clarito porque se acerca más a cero. Se acerca más a cero, se acerca más a cero. Es alrededor entre -2 y 2 donde realmente yo puedo ver como una oscilación. Ahora, por ejemplo, ustedes podrían hacer esto. Entonces ustedes dicen, pero es que no se ve mucha variabilidad en la superficie. Entonces, bueno, les propongo esto. Entonces digan que ax de 0,0 punto set xlim, ¿cierto? Entonces, fíjense los límites entre -2 y 2. Y hagan lo mismo para y. Vamos a ver qué pasa ahí con la variabilidad de la superficie. Entonces, ahí más o menos nosotros ya, ¿qué estamos viendo nosotros? Ahí nosotros alcanzamos a ver que hay algún punto donde es blanco, ella va llegando a cero. Y después, ¿por dónde pasa? ¿Pasa hacia dónde? A negativo porque ya comienza a degradarse como rojito, ¿sí o no? El blanco sería el plano XY, donde la superficie vale cero. Y azul es donde es positiva. Entonces, digamos que por eso, entonces acá le podemos colocar -0 punto, por ejemplo, 0,75. A ver qué pasa. Si cogemos el valor más pequeño de la superficie como -0,075. Para eso sí nos ayudaría graficando la superficie. Entonces ahí obviamente hay un poco más de contraste, pero nosotros comenzamos a ver que ya hay un valor más o menos negativo hacia las esquinas. Ahora consideremos otra superficie por acá, ¿cierto? Que de pronto podría ser un poco más agradable de ver, ¿cierto? Entonces, hay varias superficies chéveres. Por ejemplo, graficar la estructura de bandas del grafeno. El grafeno es un material que son distribuciones hexagónicas de átomos de carbono. ¿Cómo es la energía de los electrones en el grafeno? Esa es una superficie, esa es una superficie clásica de la física de los materiales, clasiquísima de la física de los materiales. Chévere, entonces miremos a ver si podemos graficar algo parecido a esa superficie. Listo. Entonces se las propongo acá. Entonces voy a decir, la energía de los electrones como función de una variable kx, ky. ¿Quién es kx y quién es ky?
son variables que ustedes ya vieron física 3 o no. Ya vieron, ya vieron el vector de onda en física 3. ¿Qué es el vector de onda? El vector de onda, a ver cómo explico yo esto así como, el vector de onda está relacionado con la variabilidad de la onda en el espacio. ¿Qué tanto varía la onda en el espacio? Y como una onda puede variar tanto en X, Y y Z, entonces usted va a tener una componente del vector de onda en X, una componente del vector de onda en Y una componente del vector de onda en Z. ¿Cierto? Entonces hay KX, KY, KZ. Los electrones en los materiales, antes que definirles una velocidad, es mucho más apropiado, porque nosotros habíamos especificado cuando vimos el átomo de hidrógeno, que los electrones no tienen ni velocidad bien definida ni posición tampoco en mecánica. ¿Cierto? Entonces, es mejor definirles ese vector. Ese vector está relacionado con el momentum de los electrones. O sea que el momentum de los electrones se puede, nosotros podemos definir el momentum de una onda. ¿Cuál sería el momentum de una onda? El momentum de una onda sería h barra por k, por ese vector k, ¿cierto? Entonces, y estas son las componentes del vector de onda, kx y ky, que son dos variables cualquiera ahí, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto. Yo voy a escribir acá esta ecuación. En el numerador voy a escribir menos gamma, que multiplica a la raíz cuadrada, ¿cierto? De 1 más 4 veces por el coseno, 4 veces por el coseno de, venga, yo miro, en el numerador estoy seguro, lo que no estoy seguro es en el denominador, ¿qué va? Esperen un segundo para no ir a meter la pata acá. Listo. Eh, listo. Entonces, sí. Entonces acá esto sería, así escribimos paréntesis en látex para que queden bien bonitos. Entonces acá tengo, esto es raíz de 3 sobre 2. Esto sería acá raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Por kx. Acá puedo copiar porque me queda esto multiplicado por el coseno de ky sobre 2 más el coseno de k sub y sobre 2. Listo. Más 4 veces, esto no es un más, esto es un por, más 4 veces el coseno al cuadrado, ¿cierto? Acá voy a copiar esta vaina. Realmente eso no es menos, sino que es más o menos, ¿cierto? Eso es más o menos. O sea que esto sería acá 1 plus minus. Y acá es otra constante, es una constante que es lambda, ¿cierto? Entonces, si acá arriba, esto sería también plus minus. De hecho, es epsilon sub 2p. Eso significa que esto es la energía de los orbitales de carbono, los orbitales 2p de carbono que ustedes ven en química. Entonces, esta es la función que uno grafica. Bueno, por alguna condenada razón, esperen un segundo, no me queda bien. A ver, tenía que hacer esto acá con la raíz cuadrada. Se me olvidó. Listo. Entonces, esta es la función que hay que graficar. En física de la materia condensada, pónganme atención, resulta
que yo voy a tener para el signo más, voy a tener lo que yo conozco como la energía de los electrones de valencia. No sé si ustedes se acuerdan de eso en química, que hay electrones de valencia y electrones de conducción. Eso es muy importante para uno percibir el material. Los electrones de valencia forman la estructura de las cosas, le dan la estructura, le dan la rigidez, le dan las propiedades a los materiales, ¿cierto? Y los electrones de conducción son los electrones cuando yo tengo una celda solar, la celda solar recibe luz. Si alguien quiere traer celdas solares, yo le tengo un trabajo de celdas solares para los que quieran recuperar, listo. Entonces, anoche me quedé como hasta las 3 de la mañana preparando ese maldito taller y el otro grupo solamente quisieron 2 personas trabajar en eso. Ahí que lloro. Me dijeron, yo quiero, y después que no. Entonces, bueno, eh, una celda solar recibe un fotón de luz, un electrón absorbe ese fotón, entonces es como yo estuviera cansado y viene acá y este man me regala ese esfuerzo, en vez de tomárselo me lo regala. Entonces a mí, yo cojo energía y me mando yo. Entonces, entonces, y eso se llama una excitación. El electrón lo excita el fotón y él pasa de estar en lo que nosotros llamamos la banda de energía de valencia a la banda de energía de conducción. Y el electrón, como se excitó, queda libre para conducir. Y ese es el principio fotovoltaico de una celda solar. Es la excitación, ¿cierto? Bueno, entonces, esta energía del grafeno tiene, para el signo más es la banda de valencia y para el signo menos la banda de conducción. Entonces es importante graficarlas las dos y poder ver qué pasa. Entonces hagamos ese ejercicio. Bueno, a ver qué pasa ahí brevemente con esas gráficas. Listo. Entonces, primero tengo que crear acá las funciones. Entonces voy a crear acá, por ejemplo, una energía E sub P, por P por el signo plus, ¿cierto? Entonces, E2P es 0. Aquí en el taller yo les digo que, bueno, realmente yo no les doy ningún valor para gamma. Entonces hagamos gamma, simplemente voy a hacer gamma menos 2.0, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá. Menos 2.0 por la raíz cuadrada de, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar eh, la raíz cuadrada de 1 más el coseno, ¿cierto? De la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2, que multiplica a kx, ¿cierto? Entonces acá me queda por el coseno de ky dividido entre 2, ¿cierto? Más 4 por el coseno de k por y, de k sub y sobre 2, esto al cuadrado, ¿cierto? Digamos, este es el primer término. Este es el término de arriba. El término de entonces yo divido esto entre quién, entre 1, lambda es también negativo, entonces lo voy a colocar a esta vaina 1 menos algo acá, ¿cierto? Coloquémosle acá, por ejemplo, a esta vaina 1.5, pues lo que sea, ¿cierto? Esto queda como así. Kx no está definido, bueno, muy bien. Entonces acá voy a definir Kx igual a Ky, ¿cierto? Coloquémosle la letra Q primero. Qx igual a Qy. Entonces acá voy a colocar esto un link space entre menos pi y pi. Listo. De 5.411 puntos. Y acá voy a colocar Kx, Ky igual a mesh grid. ¿De quién? De Qx, Qy. Listo. Ahora sí habló. Ahora entonces vamos a mirar esta misma vaina, la vamos a graficar. Entonces observen que yo grafiqué eso para el signo positivo. ¿Por qué quedó negativo? Porque los parámetros lambda y gamma eran negativos, pero lo grafiqué para el signo positivo. Esa es la energía de valencia. ¿Listo? Entonces acá voy a graficar esta vaina así. Entonces yo coloco acá Kx, Ky y EP. ¿Cierto? Quitémosle esta vaina de acá y esto sí coloquémoselo entre menos 1 y 1 hasta más o menos cuadrar pues la vaina, ¿cierto?
Pero vamos a ver qué va a pasar. Entonces, esta es la energía de valencia del grafeno. Creo que se me pone la mano con los puntos. Sí, un poquito. Igual ahí está pensando. Bueno, acá me faltó colocarle bien este subíndice. Uy, quieto. ¿Cómo? Gracias. Bueno, entonces, igual grafiquemos, o sea, calculemos de una la que es con el signo menos. Entonces, con el signo menos, entonces esto sería acá positivo y acá sería uno más esto. Ahí todavía está pensando. Uy, quieto. Un momentico. Bueno, entonces coloquémosle acá B mínimo, coloquémosle cero, no B máximo cero, póngale cuidado, porque observen que esto siempre, esta primera función de acá siempre va a ser negativa por esa raíz, ¿sí o no? Esto siempre es negativo. Entonces, y acá, entonces esto cero, y el B mínimo coloquémosle, por ejemplo, menos 2 a ver qué pasa. Yo interrumpo este kernel. Dime una cosa así, acá yo callé, sí. Miremos ahora. No quiere coger, pero no entiendo por qué. A ver, venga, quitémosle el F, a ver si sin el F coge. Simplemente graficamos digamos que con el F debería coger, porque yo siempre lo hago en mi curso de teoría cuántica de los sólidos, lo hago con el F. Voy a hacer una cosa, chicos. Déjenme un segundo, voy a definir esto entre menos 2 por pi y 2 por pi.
25 líneas nomás, a ver si de pronto quedan mejor definidas las trazas por plano. Se ve bonito, ¿cierto? Se ve bonito, pero esa no es la gráfica. O sea, digamos que son dos cosas distintas. O sea, puede ver bonito, pero esa no es. ¿Sí o no? Entonces, sí, sí, pero no. O sea, debe ser por los parámetros, pero eso tiene solución. Venga, yo miro los parámetros experimentales. Simplemente miremoslos acá. Entonces, venga, yo miro a ver band. O sea, aquí está. Sí, entonces el de arriba es menos 3,033. Entonces, este de acá, vean. Podemos acá colocar inclusive los parámetros. Ponemos G igual a menos 3,033. El que quiera calcular esa estructura de bandas y decirme, yo quiero saber el grafeno, ¿por qué tiene esa estructura de bandas? También lo puede hacer, yo le puedo enseñar. Listo, entonces si acá voy a colocar L igual a 0,129. Entonces, esos son los parámetros. Entonces, este de acá sería G, el parámetro G por esto. Acá sería 1, vamos con el signo más, 1 más L por esto. Entonces, acá sería G, sería menos G por esta vaina de acá. Y este sería menos L por esa vaina. Vamos a ver si esta vaina funciona. Quedó como lo mismo, ¿sí o no? ¿Cómo? Sí. Pero digamos, tiene sentido que sea rojo, porque esto es negativo. Tiene sentido, pero ya yo le puse los parámetros que eran. Pero yo reviso una cosa. A ver, acá esta es la raíz cuadrada de 1 más coseno de raíz de 3 sobre 2 por kx por el coseno de ky medios más 4 coseno de ky medios al cuadrado dividido 1 dividido 1 más L, ¿cierto? Está bien. Que multiplica a la raíz, sí, pero el de arriba, o sea, el de arriba, estamos aplicando EP, ¿cierto? Entonces el de arriba es EP, más o menos, digamos que el contorno que yo grafico siempre es este es el contorno. Y este es un contorno muy importante, entonces está bonito, pero no es el contorno que es. Entonces, 3 pi menos, y eso está entre menos 2 pi, 2 pi, ¿sí? Entonces, entre menos 2 pi, 2 pi, ahí está el mesh grid. ¿Cómo así? No, porque esos son parámetros. O sea, este es un parámetro que va acá, que es G, que es este gamma, ¿sí ves? Y G es negativo. Eso es lo que dice el experimento. El experimento dice que G es una energía que es menos 3,033 electronvolt. Entonces es negativo, ¿cierto? A ver si yo cierro todos los paréntesis que abro. Acá, este está bien, más 4 coseno. Este está bien, muy bien. Pues sí, eso puede ser posible. Entonces acá necesito cerrar la raíz cuadrada por acá.
Y acá cierro el paréntesis que escribo al principio. Yo veo una cosa. Está muy, pues está muy diferente. Está horriblemente diferente. Sí. Gamma, y porque ahí abajo está todavía paréntesis. ¿Dónde? Yo estaba. ¿Será que este man tenía razón? Ahí es cuando uno como profesor desea realmente de corazón estar equivocado. Pero bueno, entonces, a ver. Venga, yo hago una cosa. Voy a enseñar una cosa. Tampoco. ¿Pero qué cambió ahí? Simplemente le quité, estaba dividiendo por, ¿cierto? No. Yo estaba dividiendo por una cosa acá. Sí. Entonces se la quité. Simplemente quería revisar algo. 0.129 menos 3.033. Esto es G por esa vaina. A ver, venga, yo reviso. No puede ser que esto sea por esto. Esto dividido entre 2. Porque la jerarquía de operadores, a no ser de que Júpiter sea muy picho con la jerarquía de operadores. Ojo que acá falta un 4. Acá falta un 4. Y acá falta un 4. Entonces esto es. Déjala ahí. Con razón lloraba el niño, faltaba el 4. Entonces observen. La otra estaba bonita, pero no me podrán negar que esta queda más bonita. Entonces, piden pues. Resulta que. La doctorcito. Bueno, no, se me ha quitado. Yo que de puro degenerado acabo de jugar. Y de irresponsable. Degenerado e irresponsable. Donde no está, no está cansado. Al otro día. Las dos cosas. Y al otro día con un bastón llegando electro. Hicieron una. Me quedó la pregunta, no está cansado. Dicen pues, esta vaina de acá, ustedes pueden ver lo siguiente. Voy a hacer un dibujo acá. En estos puntos de acá, es como si acá yo tuviera, el próximo martes, les voy a traer el Lego para que ustedes hagan el grafeno con el Lego. Un grafeno. Entonces, más sin embargo, ¿saben qué es lo curioso? Pille pues, esto sería si yo grafico mi grafeno en el espacio real. Eso significa si esos son coordenadas de posición de los átomos del grafeno. Yo puedo hacer esto, esto es entre menos 2 pi y 2 pi. Esto en física del estado sólido, en física de materiales, en ingeniería de materiales se llama la zona de Brillouin. Entonces fue un judío francés, ¿no? León Brillouin. Muy importante en los materiales, súper importante. Fue la primera persona que dio la energía de los electrones en un material. Acá estas son las coordenadas reales de los átomos de carbono. ¿Cierto?
Sin embargo, este eje de acá es KX y este eje de acá es KY. Ah, lo que la- No, no. Lo que yo estoy graficando es la energía de el grafeno, pero como función de KX y KY, que no son variables reales, ¿cierto? Son las variables de Fourier, son las variables de Fourier del espacio. Les voy a colocar contexto acá. Yo creo que esto es más o menos claro. Entonces, si yo tengo una función f de x a f de x, yo puedo sacar una transformada de Fourier. ¿Cómo? La multiplico por e a la menos i por kx, ¿cierto? Por x, esto lo integro con respecto a x, lo divido entre 2pi, integral entre menos infinito y más infinito, y esto me da una función f mayúscula de kx. Esta es la transformada de Fourier de f de x. La transformada de Fourier de f de x, y entonces sería, multiplico este campo escalar, lo multiplico por menos i k por x menos i k por y de x sobre 2pi, de y sobre 2pi, y voy a integrar esto con respecto a x entre menos infinito y más infinito, y con respecto a y entre menos infinito y más infinito. Esto me da la transformada de Fourier como función de kx y ky. Realmente lo que yo estoy graficando acá en la gráfica es la transformada de Fourier de la energía del grafeno, porque está en términos de kx y ky, no de x y y, sino de kx y de ky, ¿cierto? Estas partecitas de acá observen que es como si yo cogiera acá, en estos centros que yo tengo acá, voy a graficar esto así. Observen que ese es otro hexágono, pero está como rotado. La transformada de Fourier, usted tomó bien siendo que yo dije la semana pasada. Parece muy rápido. Entonces, la transformada de Fourier de este hexágono es otro hexágono pero rotado. Esto se llama, los físicos de materiales le llaman a esto el espacio real con negro y el espacio recíproco. Entonces, esta es, como es rojito, observen que rojito son las energías. ¿Cuáles energías? Son las energías de valencia porque están por debajo de, de el plano XY o KXKY, pues, ¿cierto? Para Z igual a 0. Muy bien, entonces yo ahora voy a graficar acá el otro. Voy a graficar el otro. Entonces voy a graficar acá esta M. Aquí obviamente tendría que multiplicar por 4 para no ir a meter la pata otra vuelta, ¿cierto? Entonces, y acá, en la fila 0, columna 2, voy a graficar M. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo grafico M. Ay, Dios mío. Sí, como que es la jerarquía de... Sí, como que la jerarquía de acá sí está como cagaleta, según veo. Iremos a ver. Sí. Sí. Entonces observen
que tenemos la misma situación pero en azul, ¿sí o no? ¿Cómo? No, no te escuché. El centro más cerrado. Mm, sí, es una cuestión de escala. Tienes razón, es una cuestión de escala. No, pero entonces, si usted no le cambió ahí el tema de los polígonos, porque me está invirtiendo, pesar de que uno es negativo, otro positivo. Pero entonces, uno está generando. No, 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 es que, sí, claro, es que si uno es positivo, el que es positivo, es que el positivo definido lo grafica en azul, porque está por encima del plano XY. Eso es lo que significan las curvas de nivel. Usted tiene una superficie como ese tarro, y entonces yo cojo y lo comienzo a cortar con planos paralelos al plano z igual a cero, ¿cierto? Entonces z igual a 1, z igual a 2. Así es como se ven las curvas de nivel. ¿Usted está cansado? ¿Sí? Y eso nunca lo había visto cansado. Por enojo con el amante. Está acabando. ¿Qué? Tienen los ojos rojos, 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 como los tengan los domingos de la mañana. Sí, pues a mí en la mañana yo siempre me despierto y digo, ¿lo pega usted o lo pego yo? ¿Sí o no? Entonces, pero esa es la cosa, pero Wolverine tiene razón, o sea, Wolverine tiene razón, o sea que acá, acá hay más contornos que acá. ¿Cómo graficamos nosotros eso? Programemos con lo mismo, pero posiblemente como en el denominador queda uno menos y uno más, ese uno hace la diferencia. Ese uno haría la diferencia ahí, ¿cierto? Entonces habría una diferencia en escala, por ejemplo. Ahora, yo, por ejemplo, para ver que eso corresponde a un material cristalino, ¿saben qué podría hacer? Yo podría agregar esto, por ejemplo, entre menos 8pi y 8pi. Miremos a ver qué pasa. Y ustedes van a ver que esto es periódico, que tiene mucho sentido porque son cosenos, ¿cierto? Sí, exactamente. Es como la estructura del carbono. En este momento, chicos, bueno, esto es como si fuera una clase de materiales, no lo es. Pero no es una clase de materiales, más sin embargo, este tipo de experiencias le ayudan a uno a visualizar un poco las cosas. O sea, son experiencias pedagógicas para enrobustecer los mecanismos de percepción. Eso es lo que dice la pedagogía moderna. Entonces, yo lo que quisiera hacer acá es que quisiera hacer los máximos y los mínimos de esto por alguna razón. Porque los máximos y los mínimos de cada una de estas superficies de acá, ellas se tocan en el plano z igual a 0. ¿Y saben eso qué significa? En ese punto donde se tocan, la banda de valencia y la banda de conducción tienen un gap de 0. Un gap, una brecha. Digamos que por acá, esta es la brecha. Y entonces ya se van a tocar en algún punto. La brecha se comienza a reducir. La brecha es la que realmente determina cuando un material se comporta de forma metálica, o de forma aislante, o de forma semiconductora. Se llama la brecha de la banda de energía. Por eso es importante dar los máximos y los mínimos en este contexto. Entonces, no. Entonces es muy importante, ¿cierto? Es muy importante. Y los físicos de materiales estudian, entre otras cosas, ahí ustedes van a ver que en la brecha donde se toca la superficie que representa la energía de los electrones de valencia y la superficie que representa la energía de los electrones de conducción, ahí en ese punto donde se tocan las dos superficies, el grafeno exhibe un comportamiento de cono. Parece que fueran dos conos tocando. Eso se llaman los conos de Dirac. Busquen en el celular, por favor, conos de Dirac. Búsquenlo en inglés, por favor. Busquen así. Dirac cones. Listo. A ver qué les va a aparecer.
No, eso tirar conos es general, pero el terreno sí ve conos de ya. Sí. Esas son las dos superficies que hemos marcado, esas que hay ahí. En los puntos donde se tocan, salen estos conos de acá. Producen imágenes. Sí, eso se llaman conos de Dirac. Y los materiales que exhiben conos de Dirac son materiales que son muy relevantes desde el aspecto tecnológico, súper relevantes. Porque alrededor de ese punto donde se tocan los dos conos, digamos más. Sí. Alrededor de ese punto donde se tocan los dos conos, los electrones, pongan la atención, los electrones, el material es, sí, el material es un aislante que no conduce corriente, ¿cierto? El material es un aislante, pero por ejemplo será un aislante líquido, es un aislante en la parte gruesa del material, pero en la superficie es conductor. O sea que hay un material en este planeta que puede ser conductor y aislante al mismo tiempo. Dependiendo de la posición, no, en la región del material. Va a ser conductor en la superficie y aislante adentro. Esa sí esa es una bien nueva. Y eso se llaman, para que lo busques, se llaman topological insulators. Muy importante el término de topological insulators en términos tecnológicos. Esto es de lo más importante que hay en física de materiales en este momento. Estos campos escalares nos permiten a nosotros analizar esas ecuaciones. Entonces, poder estudiar campos escalares es muy importante. Poder hallar los máximos y los mínimos de campos escalares es muy importante. Entonces, por ejemplo, será que si yo tengo. ¿Cómo? Sí, sí. Y ahí se forman conos, se forman dos conos. Eso es física de la materia condensada del más alto nivel posible. El más alto nivel posible. Es muy interesante. Lo que pasa es que, obviamente, uno ponerse a enseñar esto de ingeniería eléctrica, eso tiene que ser desde el ámbito motivacional. O sea, no puede ser desde ningún otro ámbito. Porque después le preguntan a uno, ¿por qué está enseñando aislantes topológicos aquí? No sé qué. Está loco. Pero resulta que yo les puedo decir una cosa. Parte del futuro de la ingeniería eléctrica reposa sobre los aislantes topológicos. Eso es el futuro. Lo que pasa es que en Colombia, pero nosotros somos 500 años por detrás de los europeos. Nos liberamos de España geográficamente, pero todavía seguimos siendo una colonia. Todo llega acá tarde. Lo único que llegó acá temprano fue el ferrocarril. Sí, el resto sobre todo llega tarde. Sí, pues un aislante topológico. ¿Ese nivel de Fermi qué es? El nivel de Fermi, buena pregunta. El nivel de Fermi, entonces cuando usted dice que usted tiene mucho nivel de Fermi, es que usted no ve mucho la pelota, pero no hay goles. Cierto, entonces tiene buen nivel de Fermi. Entonces tiene buen nivel de Fermi. Y, bueno, ya no ya les explico ese nivel de Fermi. También esa gráfica está con la celda. Curiosamente, hoy se reportó la primera observación de la celda del cristal de Wigner por la Universidad de Princeton, la primera vez. Sí, de hecho, lo pidió una amiga mía, lo pidió. Yo vi un curso con ella, pero ella es mucho más joven que yo. Ella es estudiante de doctorado todavía, tiene 29 años. Entonces, ella es estudiante del profesor. Por si quieren buscar esto, una de las personas más importantes en este tema, hasta antes de la entonces, este es el profesor Andrei Bogdan Bernstein. Él fue el jurado principal de mi mejor amigo en la tesis de doctorado.
Y la supervisora de mi mejor amigo es otra de las más importantes en este campo, que se llama la profesora Anika Blackshaw. Anika Blackshaw. Ella fue mi profesora a ver, de Quantum Topological Math, de materia cuántica topológica. Y mi amigo, como que lo quieren buscar, yo loca, yo no. ¿Qué hace? Ah, ¿qué más? Ah, todavía no los he visto porque estoy en clase de electromagnetismo. Cuando salga los ve, más o menos, pero yo a ti siempre te contesto, querido, es un tipo realmente importante. Yo siempre pienso, algún día necesito plata y es no contestaría a este banco porque después no me la presta. Por lo menos, por lo menos plata con una sola persona. La que topológica. Bastante hablamos, vamos a pegar todo bien, saludos a tu viejo. Listo, chao. Entonces, Christopher Brionson fue una de las primeras personas que estudió las consecuencias de esos materiales que exhiben conos de Dirac en su estructura de valencia y de conducción en la computación cuántica. Él fue un pionero en ese campo. Ahora ya trabaja, ya se salió de la academia, lastimosamente, no tiene mucho que resaltar, porque es una persona muy valiosa. Pero pues, de alguna forma, o sea, pienso yo que él sentía que ya con una familia necesitaba como un tipo de estabilidad. ¿Cierto? Y entonces ya tiene un bebé. Vea cómo está educando al bebé. Eso es lo que es un buen padre. Dice que practica para bebés. Este pibe está botando al jabón. No, pero esa es la bebé de Cristo, realmente. La bebé. A la E. Están esperando el bus para ese pasto Colme. En Severo Frío de Frío. Por ahí. Entonces, hay cosas interesantes para uno estudiar. Dice, ven, esto será que uno, por ejemplo, como profesor se podría hacer la pregunta, ¿será que es válido uno enseñar esta vaina en un curso de electromagnetismo? Uno podría hacer algo. Pues uno lo podría considerar en la parte de clases como realizar un comportamiento y utilizar el material visto. Lo que pasa es que ahora, o sea, en este momento lo que pide la pedagogía, sí, digamos, es un pedido de la pedagogía, digamos que sí, o sea, sí es importante eh, ese tipo de, ese tipo de ejercicios académicos en donde ustedes se les hace pensar de cuáles son los aspectos que están en la frontera del conocimiento, esa es la palabra, ¿cierto? Estos son aspectos que están en la frontera del conocimiento. Uno que quiere estudiando la línea de transmisión es importante porque como un electricista, usted va a trabajar y hay muchas personas que dicen, no, lo que tú quieres es lo que dice, porque nunca me hecho. ¿Sí me entiende? Entonces, obviamente es importante saber líneas de transmisión. Pero esto está en la frontera del conocimiento y decir, oiga, entonces las dos cosas son importantes, ¿cierto? A mi profesor de electromagnetismo me enseñó aislantes topológicos y yo quiero investigar un poquito más. ¿Qué tal que alguno de ustedes termine haciendo una tesis de pregrado en aislantes topológicos? La podrían hacer conmigo o con otra persona de otra universidad, aquí o aquí.
¿cierto? Entonces, aquí en Colombia hay esencialmente dos personas que trabajan en sistemas topológicos de manera condensada. Mi persona y el profesor William Javier Herrera, ¿cierto? Dos de los que yo conozco, no conozco a nadie más. Hay un muchacho egresado de acá, que es profesor de la UIS, llegó a estudiar el doctorado. Él dice que trabaja en topología porque tiene un programa y corre código y se saca gráficas. Eso es trabajo. Entonces, eso es, digamos, una vaina muy diferente. Bueno, muy bien. Entonces, es importante nosotros abordar campos escalares. Claro que es importante abordar campos escalares. Los campos escalares y en electromagnetismo fundamentalmente representan energías, ¿cierto? Entonces es importante abordar el problema de los campos escalares. Pues, totalmente sí. Ahora, campos vectoriales. Bueno, entonces yo voy a aumentar acá impunemente el número de filas, ¿cierto? Entonces, así como los pistones de Camilo son impunes en las recochas, nunca le cobran una falta. Eh, seguro que lo tiene, seguro que lo tiene comprado. Eso no me cabe la menor duda. Al que le di duro ayer fue al pobre Juan Manuel. Le pegué como 3 patadones en querer. Acá, entonces voy a hacer una cosa. Voy a definir esos campos vectoriales que hay ahí. ¿Cierto? Y eso es fácil. Entonces acá voy a definir unas nuevas variables. ¿Cierto? Entonces voy a definir x1. Entonces, pongan la condición a esto, x1, y1. Esto es igual a line space entre -5 y 5, 10 punticos, porque voy a graficar vectores. Entonces no puedo llenar eso de puntos porque me llena de vectores, ¿cierto? Listo. Acá, entonces voy a decir que x1, y1 es el mesh grid de x1, y1. Listo. Entonces, y voy a colocar acá una variable 1. Va a ser igual a x1 mayúscula dividido la raíz cuadrada de x1 mayúscula al cuadrado más y1 mayúscula al cuadrado. Listo. U2 sería la componente en Y del campo 1. Listo. Y ahora para el campo 2, que es el segundo campo que hay allá. Esto es como un juego. El juego consiste en yo determinar si de alguna forma eso pertenece o no pertenece a la estructura del electromagnetismo, ¿cierto? Eso es todo. ¿Pertenece o no pertenece? Es decir, esos campos vectoriales que hay allá, si fueran E o B, ¿satisfacen alguna de las ecuaciones de Maxwell o no? Listo, eso es lo que hay que hacer. Ok, muy bien. Yo creo que acá estamos melos. Tiene toda la razón esta vaina. Y acá entonces voy a graficar lo siguiente. Ax, ¿ves? Ax. Aquí en la fila 1, columna 0. Punto Kuiper. Y acá entonces grafico x1, y1, que son las variables de la cuadrícula, coma 1, b1, que son las componentes en x y y del campo vectorial. Y acá le coloco color. Voy a graficar esto en red. Vamos a mirar entonces. Dalo ahí. Entonces, ese campo vectorial, entonces, como nosotros ya más o menos entendemos cuál es la estructura del electromagnetismo, uno podría decir, esa vaina
corresponde a un campo eléctrico con divergencia positiva. O sea, un campo eléctrico que está siendo producido por una carga puntual positiva, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, ahora voy a graficar en la fila 1, columna 1, voy a graficar lo mismo, pero con las componentes negativas. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo componentes negativos? Sí, exactamente, muy bien. Acá, por ejemplo, podemos también como para emular la ubicación de una carga, entonces yo grafico un punto en 0,0, coloco un marker, luego el marker igual a una bolita, le coloco el tamaño del marker digamos que es 16 y el color al marker le coloco green, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces acá también le podría aumentar el tamaño a esta vaina para que se vea menos visajosa. Y acá también puedo colocar a esta otra bolita que va a representar una carga puntual negativa, ¿cierto? Entonces, ¿en color qué? Coloquémosle acá un color cian. Entonces, miremos a ver. Estas son las gráficas del primer campo para valores positivos de sus componentes y negativos. Lo que podemos observar acá es que uno, como decía Wolverine, es una fuente y el otro es un sumidero. Eso significa que ese primer campo de allá satisface, satisface completamente la estructura formal del electromagnetismo, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, entonces, obviamente, si yo junto, a ver, si yo junto estos de acá, yo miro una cosa. Voy a juntar estos dos de acá en una sola gráfica. Entonces voy a graficar en la fila 1, columna 2. Voy a graficar para positivas y para negativas. Entonces ustedes se van a dar cuenta que realmente si yo utilizo un poco mi imaginación, es como yo juntara la carga más Q y la carga menos Q en una sola. O sea que la carga queda cero, ¿cierto? Y por lo tanto las líneas que entran son las líneas que salen. ¿Sí o no? Ah, bueno, acá me tiras de caminar, esto tendría que ser red. Entonces, observen, las líneas que entran son las líneas que salen, la divergencia vale cero y el flujo también, ¿cierto? Eso es lo que hay que saber de la estructura formal del electromagnetismo. Ya dentro de poco ya vamos a comenzar a hablar mucho de aplicaciones en ingeniería eléctrica, pero hay que dominar primero esto antes de uno hacer alguna aplicación. Uno tiene que dominar muy bien la estructura formal del electromagnetismo. Hay muchas cosas que uno puede hacer con el electromagnetismo. Yo les voy a pasar muchos cálculos que yo tengo, por ejemplo, de pérdidas en transformadores, cálculos de diafonía y paradiafonía en líneas telefónicas. O sea, el electromagnetismo realmente todavía hasta la fecha es la rama de la ciencia más importante que existe. ¿En términos de qué? Uno dice, ¿y usted cómo sabe? Debe ser sapo. Entonces, digamos, ¿cómo sé yo? ¿Cierto? Entonces, ¿o a qué me refiero yo? Es la rama de la ciencia que más ha influenciado el desarrollo de la sociedad en los últimos años. La sociedad y el electromagnetismo han avanzado juntos, ¿cierto? En una película decían que en la época que se escribió Drácula había mucha sífilis en el mundo. Entonces, que la sociedad y la sífilis habían avanzado juntos. Entonces le llamaban la civilización. La civilización es la civilización, ¿cierto? Entonces, el electromagnetismo realmente cambió las vidas de todos, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no, y la química no es, ey, y venga, y la química no es más importante que el electro. No sé, yo creo que la química y el electro, pero es que la química sin electromagnetismo es como Junior en la Libertadores sin Teófilo Gutiérrez, ¿sí me entienden? Entonces, así de sencillo. Ahora,
Para terminar, miremos el segundo campo de allá. Vamos a mirar el segundo campo. Ese segundo campo que hay allá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a graficar todo esto mismo que tengo acá, pero en la fila 2. Listo. Entonces, todo es fila 2. Listo. Entonces, acá voy a graficar U2, V2, acá menos U2, V2. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Y la pregunta es, sí, exactamente, ¿será que ese otro campo de abajo tiene alguna correspondencia con la estructura formal del electromagnetismo o no? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Eh, Nosotros vemos que está así. Entonces, esto es divergencia de E mayor que C, ¿cierto? Esto de acá, esta subida sería divergencia de E menor que C. ¿Vale? Es una... Esta de acá, líneas que salen es igual a líneas que entran. Muy bien, divergencia de E igual a C. Pero estas de acá, ¿a qué ecuación de Maxwell creen ustedes que pertenecería a este grupo? Les doy una pista, estamos hablando en el régimen de independencia temporal. ¿Cuál? No, porque en independencia temporal, la inducción magnética es esta de acá. Estamos hablando, eso posiblemente es un campo magnético, ¿cierto? Un campo de inducción magnética. Y en independencia temporal esto no aparece acá. Pues yo creo que es esto, ¿cierto? Ecuaciones de Maxwell, aquí está la estructura. Esto de acá es carpintería, ¿cierto? Esta es la estructura. Resulta que si yo cojo y yo pienso lo siguiente, pues, yo voy a pensar, estas son cargas puntuales, pero estas no son cargas porque las fuentes no son cargas, las fuentes son qué. Si estoy hablando del magnetismo, ¿cuál sería la fuente? Acá ahora lo especificamos. La densidad de corriente es fuerte para el campo de inducción magnética, ¿cierto? Eso significa que acá en este ojo de abajo, ese puntico representa el orificio por donde está entrando un conductor con corriente y hacia dónde va la corriente. Pues eso es fácil. Va hacia adentro, muy bien. Va hacia adentro porque el campo magnético producido por ese conductor va hacia. Observen que esta forma como están rotando esos conductores acá, también el conductor y va hacia afuera. Va hacia afuera la corriente. El pulgar me apunta en la dirección de la corriente y los dedos de la mano derecha me están apuntando en la dirección de las líneas de campo. Estas líneas de campo que hay acá, entonces ellas cogen y se separan. ¿Cierto? Esto significa que si tuviera acá dos conductores, ellos experimentarían una fuerza de repulsión magnética. ¿Cómo? Exactamente. Ahora, esta de acá representa, si yo escojo la corriente positiva saliendo del tablero, esto va a representar el rotacional de B igual a menos mu sub 0 por por. Y esta de acá representaría el rotacional de B igual a más mu sub 0 por por. Cuando la derivada es igual a 0. Y si yo junto los dos sistemas, es como si fuera corriente cero. Las líneas que rotan en dirección horaria se contrarrestan con las líneas que rotan en dirección antihoraria. Esto realmente lo que nosotros tenemos acá. Esto es la estructura formal del electromagnetismo. Para terminar, vamos a hacer estas tres preguntas. Y las vamos a tratar de responder el fin de semana. Primera pregunta. Este campo de acá posiblemente corresponde con un campo eléctrico.
Y este campo de acá posiblemente corresponde con un campo de luz. A ver, la pregunta es esta. ¿Habrá algún sistema que tenga como campo eléctrico este y como campo magnético este? Porque si esto corresponde con una estructura, tiene que haber algún sistema que yo le calculo el campo eléctrico de esto y se le calcula el campo magnético de esto. Debe haber. Bueno, que es parecido, pues. ¿Cómo? No, porque la ciencia de montar es un escalar. Entonces, lo que tú estás buscando, te coloco un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, si tú tienes acá este sistema y preguntas cuánto vale el campo eléctrico en este punto, este sería, por ejemplo, el punto A, C, cuánto vale el campo eléctrico ahí, producido por una carga más U mayúscula que está en el punto 0, menos B. Es el campo eléctrico. Ese campo eléctrico ahí es parecido a ese. Entonces yo ya puedo reconciliar la posición de que esta vaina de acá, ¿cierto? Tiene sentido práctico porque va a haber algún sistema que tiene un campo eléctrico así, ¿cierto? ¿Será que hay sistemas con campo magnético así? Obviamente que lo hay. Porque esto representa el campo magnético de quién? De un conductor, una corriente. ¿Cierto? Ahí está el conductor. Y aquí está la estructura del último. Ahora la otra pregunta es esta. Si eso es cierto, entonces, ¿cuánto vale la divergencia de F1? ¿Cuánto vale el rotacional de F1? ¿Cuánto vale la divergencia de F2? ¿Y cuánto vale el rotacional de F2? Lo que yo quiero es que ustedes calculen eso. Y mañana por la noche me envían los cálculos y me cuentan esos cálculos si respaldan, si esos cálculos respaldan las observaciones computacionales que hay ahí o no. Listo, entonces obviamente para eso lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que compartir este PDF, ¿cierto? Entonces, y ya ahorita descargamos el video y compartimos el video. Obviamente, digamos, la mayor parte de la cháchara no está en el video, ¿cierto? Sino lo que hicimos en el computador. Pero igual de pronto por ahí se escucha la voz, ¿no? ¿Cierto? Entonces, alguna cosa se escucha. Esta imagen de acá también la podemos compartir como imagen. Venga, hagamos una cosa. Digamos que esto es fig.savefig. Bueno, aquí quedó ya el PDF, ¿cierto? Entonces, del código, todo. Código con imágenes. Entonces, clase, grupo 4, April 11. Listo. Bueno, y acá fig.savefig, coloquémosle vector fields and graphing. .jpg. Ahí está corriendo. Listo. Entonces, mientras tanto, sí, hay que parar la grabación porque ahí voy a buscar ya a Lucho Torres
mientras que hablamos de las asignaciones. ¿Listo? Entonces acá aparece o no aparece. Véala acá. Entonces acá ya aparece la imagen. Ahora se las comparto. Ahí está la imagen. ¿Sí o no? Hay que tratar de que las otras clases de alguna forma sean clases prácticas y con computador. Y que ustedes hagan los cálculos en la casa y me puedan preguntar. Porque si no, por la constitución intelectual que tienen ustedes, este curso de electromagnetismo va a terminar desapareciendo algún día. A nadie le gusta esta vaina. Yo tampoco es que los culpe a mucho, pero igual. ¿Cierto? Entonces, qué susto.